libro trato de justamente ejercitar la memoria desde una perspectiva descolonizadora del conocimiento sobre todo. El nombre de mi primer libro incluye las palabras crónicas porque, como bien saben ustedes, las primeras fuentes para elaborar la historia de la región, la historia de la Patagonia, son las crónicas que han dejado viajeros, sacerdotes, militares, en el siglo XIX gente con pretensiones de conocimientos científicos, y también ha sido tomado como fuente para redactar la historia de la región, o un primer intento de la historia de la región, la arqueología, los primeros trabajos de la arqueología del siglo XIX y principios del XX, que a veces ratificaba o rectificaba las aseveraciones de las fuentes que consagraron básicamente tres aseveraciones que son las que yo quiero discutir, no porque se me ocurra a mí discutirlas, sino porque al trabajar desde ya hace unos 15 o 20 años en cercanías de organizaciones y comunidades mapuches, me parecen falsas, ¿no? Una de esas aseveraciones es que los mapuches vinieron de Chile. Otra de las aseveraciones es que los mapuches exterminaron a los tehuelche. Y otra de las aseveraciones es que, sobre todo para las provincias de Río Negro y Chubut, muy importantes, uno puede arribar a conclusiones diametralmente opuestas. Y en ese sentido sostengo que, felizmente con mucha otra gente, que el pueblo mapuche se desarrolló a uno y otro lado de la cordillera de los Andes mucho antes de la llegada de los españoles, así que mal puede hablarse de que el pueblo mapuche vino de Chile a la Argentina. Hablar de Chile y la Argentina, o hablar de las realidades estatales para abordar la historia de los pueblos originarios, es forzar los hechos, porque justamente las realidades estatales son de fines del siglo XIX, cuando la propia arqueología establece que los grupos de los cuales después surge el pueblo mapuche tienen como mínimo 10.000 años de existencia en nuestras vastas regiones. Por ejemplo, hay investigadores, arqueólogos que han encontrado cerámica pitrén, la cerámica que se adjudica directamente al pueblo mapuche, en el oeste de La Pampa y en el este de Neuquén, en jurisdicciones que en la actualidad son argentinas, y han datado esos hallazgos en el 800 después de Cristo, cuando nadie pensaba todavía en España, en la redondez del mundo o en las posibilidades de llegar a América. Después, esas mismas crónicas, respecto de la segunda idea que quiero discutir, esta de que los mapuches hipotéticamente exterminaron a los tehuelches, estas mismas crónicas de Charles Munsters, de Francisco Moreno, de Georges Claras, de los viajeros que anduvieron por estas zonas en el siglo XIX, si bien cuando viajan en compañía de partidas mapuches o mapuches tehuelches, les cuentan a ellos momentos de hostilidad, momentos de enfrentamientos bélicos entre las distintas parcialidades mapuche y las demás al sur, sobre todo hacia la década del 1820. En realidad son mucho más profundos y duraderos los momentos de intercambio pacífico, de intercambio cultural, hasta de matrimonios y de relaciones económicas, y sobre todo un episodio que no alcancé a incluir en mi primer libro porque tomé contacto con esas investigaciones después, el acuerdo político, fuertemente político, que existió entre grupos mapuche y mapuche tehuelche, en esta zona sobre todo, ¿no? En lo que hoy es Neuquén, Río Negro y parte de Chubut, que adquirió la formalidad de lo que se llamó Gobernación Indígena de las Manzanas. Ese nombre, Gobernación Indígena de las Manzanas, es el que acuña el secretario del Lonco Valentín Sayhueque en su correspondencia para entrar en contacto con distintas autoridades del Estado argentino en formación, o del Estado chileno inclusive, sobre todo con la guarnición de Carmen de Patagones, que durante muchísimo tiempo fue el enclave español primero y criollo y argentino después más austral. Durante muchísimo tiempo la única población no indígena de la Patagonia fue Carmen de Patagones, hasta casi finalizado el siglo XIX, y hacia 1860 se fundó la colonia de los galeses en la desembocadura del río Chubut. En la Gobernación Indígena de las Manzanas,
se alcanzó un nivel de construcción política entre distintas parcialidades, a tal punto que la filiación étnica de determinado lonco, o de los misol lonco, nosotros no aceptamos la terminología de caciques y capitanejos que usa el Winca, porque la organización mapuche tradicional no habla de caciques ni de capitanejos, habla de lonco. Misol lonco es el lonco entre los loncos, y en todo caso me corrige el Penny, e Inán lonco es el que decía el lonco, ¿no? Y todos estos confluían en el Chaún, que es otro rasgo de la institución mapuche, en el parlamento mapuche, que deliberaba en el Caleufu, acá relativamente cerca de San Martín de los Andes, en el río Caleufu. Ahí tenía su boca Sayhueque. Y esta puesta en segundo plano de la condición étnica de cada lonco, de cada Inán lonco, se nota varias veces. Por ejemplo, cuando el Sayhueque con su secretario elabora la lista en el marco de los acuerdos que mantiene con el gobierno argentino, recibir las raciones que el gobierno argentino había acordado no solo con él, sino también con Purrán con Rauquecura más al norte, con Purrán más al norte todavía, con Salinas Grandes y demás. En la lista de Sayhueque figura gente que tiene nombre mapuzungún, hay gente que tiene nombre en castellano, hay gente que tiene nombre en Gruna Cuna, o Gruna Yajic, que es el idioma de los tehuelches, y hay gente que también tiene su nombre mapuzungún, que inclusive vive en lo que hoy es la jurisdicción chilena. Y la distribución territorial de esa representación incluye estos espacios territoriales, lo que hoy es San Martín de los Andes, buena parte de Río Negro y buena parte de Chubut. E inclusive, como les digo, dos loncos del lado buluche, del lado chileno. Y ahí no dice si tal lonco es mapuche, o si tal lonco es manzanero, o si tal lonco es Gruna Yajic. Figuran los loncos a los cuales se le tiene que distribuir la ración que manda el gobierno argentino. Recién después, cuando llega a estas latitudes Francisco Moreno, elabora una lista para ya con afán investigador, ver quiénes forman parte de la ruca de Sayhueque, del Chaún de Sayhueque, mejor dicho, y la lista es básicamente igual. Y él es el que pone, tal lonco es manzanero, tal otro lonco es huiliche, tal otro lonco es tehuelche, y le agrega un adjetivo étnico a la pertenencia de cada lonco. La construcción de la gobernación indígena Manzanas soslayaba ese dato y privilegiaba la construcción política en relación al Estado argentino en formación, a otras parcialidades mapuches, porque la gobernación indígena Manzanas se mantuvo autónoma e independiente también, por ejemplo, de Salinas Grandes, de la construcción política de Calfucura. Inclusive está documentado en estas mismas crónicas que Calfucura en más de una ocasión invitó a guerrear a Sayhueque, a malonear sobre Bahía Blanca en particular, y Sayhueque le respondió que haga lo que quiera y que no toque carne de Patagones, porque ellos comerciaban con carne de Patagones, que limitara su revancha a Bahía Blanca, que era asunto de él, pero que no se atreviera a tocar Carmen de Patagones porque ellos tenían acuerdos de comercio y de paz con Carmen de Patagones. De modo que ese andamiaje político es tan importante en su funcionamiento y en su peso político en su momento, inmediatamente antes de la campaña del desierto, que permite echar por la borda con este otro argumento de que los mapuches terminaron los tehuelches. Si es verdad que los tehuelches están exterminados, me parece que la responsabilidad corre por cuenta del Estado argentino. Y por último, en materia de discusión, lo que me propuse en el primer libro es discutir otra aseveración que tiene mucha virtualidad política, o sea, mucha operatividad política, no tanto en Neuquén, porque ustedes están al norte del río Limay, pero sí en Chubut y en Río Negro, que es aquello de que los mapuches, recién hubo mapuches al sur del río Limay después de la campaña del desierto. Y una vez más, leyendo a Muster, leyendo a Moreno, leyendo a Clarás, leyendo fuentes de viajeros españoles, pero del siglo XVI, esa teoría se derrumba solita, si se quiere. De hecho, en 1620, cuando Juan Fernández, un sargento español, parte de Chiloé para ver qué pasaba de este lado de la cordillera, llega a lo que hoy es el río, remonta a lo que hoy conocemos como río Puelo, pasa por el lago Puelo, él anota que son unas 100 leguas las que se mete tierra adentro, digamos, para el sur, o sea, bastante más al sur del río Limay, y se topa con gente que habla mapuzungún en 1620.
O sea que aquella teoría también de la localización de Pampa Patagonia también cae de maduro. Y después, bueno, hoy hablaban, bueno, en otra actividad se hablaba de la repatriación de los restos, o la restitución, mejor dicho, parcial de los restos de Inacayal a Teca, que es una localidad chubutense. En el libro de Musters viene marchando con una partida de Tehuelche desde la isla Pavón, que es donde hoy es Río Gallegos. Para los geógrafos argentinos es muy importante porque es la primera vez que se realizó, por un hombre blanco obviamente, ¿no? Esto de primera vez, el cruce longitudinal de la Patagonia desde el Atlántico hasta el Caleufu. Estos tehuelches venían a parlamentar con Sayhueque en Surruca, al mando del lonco Casimiro. Y Mustra viene marchando con tehuelches, y cuando llegan a la altura del arroyo Teca, le dice un compañero de viaje, Yaquechán, le dice: acá empieza el país de los araucanos, acá en Teca comienza el país de los araucanos, acá al norte es el país de los araucanos. Araucanos es una de las maneras que los españoles y los huincas después y los criollos denominaron a las parcialidades mapuche. De modo que la propia relectura de las crónicas que sirvieron para construir las narraciones más habituales de Patagonia, donde estas tres aceleraciones que mencionaba están muy firmes y todavía operan muy fuerte en el ámbito del sentido común, si bien están en retirada en la academia hace como 20 años, siempre hay una distancia, hay un lapso temporal entre que las investigaciones de la academia demoran en salir a la opinión pública. Me refiero a medios de comunicación, bibliotecarios, bueno, maestros y profesores, y en nuestras zonas guías de turismo. Los guías de turismo reproducen en general la historia oficial. Si bien digo, ese pensamiento está en retirada en la academia hace 20, 25 años, todavía falta que llegue a instalarse al ámbito del sentido común. De ahí la necesidad de discutir estos conceptos. Y un último concepto quisiera dejar, antes de dejarle la palabra al Penny, que es el concepto de la persistencia, de la lógica, de la colonialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que respecto del pueblo mapuche, el Estado chileno y el Estado argentino ejercen un tipo de dominación colonial. ¿Por qué? Nosotros hace un par de años celebramos el hipotético bicentenario del Estado argentino. Digo hipotético porque el Estado argentino se constituyó bastante más tarde de la Revolución de Mayo. No es exacto hablar de... Sí es exacto hablar de la Revolución de Mayo, pero no del Estado argentino. El proceso que arrancó en mayo de 1810 encuentra, o convive, mejor dicho, con un montón de parcialidades indígenas en libertad e independencia respecto del poder español, entre ellas el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche. Y en el Chaco los pueblos Com, Mocoví, Huichí y otras parcialidades. Al término del proceso que arrancó en mayo de 1810, al cual podemos ubicar en la derrota de la Confederación en la batalla de Pavón, y a partir de ahí la construcción del Estado Nacional a la manera liberal, al término de ese proceso, digo, los pueblos que antes vivían en libertad terminan subalternos. Y esa dominación colonial se perpetúa todo el tiempo. El ejemplo más claro que se me ocurre decir es el designio por parte del Estado Nacional y los estados provinciales de avanzar en explotaciones megamineras en territorios de las comunidades sin consultar ni siquiera si las comunidades qué piensan, ni siquiera de esas explotaciones petroleras o mineras. El saqueo de recursos naturales de la población nativa por parte de una formación política extraña es un rasgo del colonialismo. Es uno de los rasgos del colonialismo histórico de 1492 en adelante, que ahora reproducen los estados, bueno, ahora no, desde 1885, cuando es considerada la fecha oficial de rendición de las parcialidades mapuches, el Junín de los Andes, con la presentación de Sayhueque, Foyel, Inacayal, Cubilao y los locos que hasta ese momento habían permanecido en libertad. A partir de ahí se establece una dominación de tipo colonial por parte ahora del Estado argentino respecto del pueblo mapuche y del pueblo tehuelche. Quizás haya margen para discutir dentro de un ratito, son las ideas que pongo a consideración del panel. Ahora le doy la palabra al Penny. Bueno, la verdad es muy... tener una persona que ha leído, que
que se ha dedicado a estudiar nuestra historia asevera muchas cosas que a nosotros nos niegan, ¿no? Porque cuando un mapuche dice que nosotros siempre vivimos acá, en este pueblo, basta con escuchar los medios de comunicación y nos dicen que exterminamos a los tehuelches. Yo creo que nuestra historia es oral, es escrita, y esa es una de las desventajas que tenemos, y una ventaja para que no lo hayan colonizado del todo, ¿no? Pero yo lo que le puedo decir es que desde uno recorriendo desde el sur de Buenos Aires, sur de norte de La Pampa, sur de Córdoba, Mendoza, puede transitar con toponimias mapuche. Eso significa que hubo un pueblo presente antes del Estado, la creación del Estado argentino. Y lo que le puedo decir es que en nuestra lengua nosotros nos podemos comunicar con los ranculches, hasta con parcialidad de tehuelche. O sea, no hay... Esto hablando de... Él tiró 3 ejes y yo estoy tomando el primer eje de discusión que puso él. Y desde mi humilde mirada, ¿no? Y desde lo que yo mamé de mi comunidad, o de mis padres, de mis abuelos, yo alcancé a tener abuelos que me dijeron que se dispararon de Chile, otros que se dispararon de más al norte. De hecho, hay un caso, como nadie habla de la extradición de Seferino Namuncurá, pero los Namuncurá vivían mucho más allá donde están hoy. Creo que los Purrán vivían mucho más al norte, terminaron viviendo cerca de Zapala. O sea, nosotros sabemos los movimientos que ha vivido el pueblo mucho, pero no porque quisieron, ¿no? O porque emigraron, sino porque la colonización del pueblo argentino nos corrió. Esto es lo que podemos decir como originarios de este territorio, ¿no? Y también discutirlo, ¿no? Creo que eso es lo más valioso que podemos tener nosotros, es discutir nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Me parece que a veces se hablan muchas cosas, más que nada, a veces cuando sale alguna cuestión, pues siempre nos toman en cuenta cuando cortamos la ruta, o cuando se separa por una minera o por un acuífero una comunidad, y no por el trabajo diario que se va haciendo, ¿no? De darnos a conocer, de ir tratando de que este municipio nomás, por ejemplo, se trate de reorganizarse, porque lo otro que decía él, nosotros sabemos que seguimos viviendo, y por mucho tiempo vamos a seguir viviendo en un estado colonialista.